de una oportunidad hemos mencionado en Los Protagonistas y también en el magazine de Imagen Platense distintos hechos de violencias en las guardias de los hospitales públicos. Sí, y está bueno comprender que no es solamente, no hablamos de violencia solamente en la violencia física, sí, sino también en sus distintos componentes, violencia verbal, violencia que reciben los médicos, pero también todo el personal que trabaja en la salud y que lamentablemente son mucho más cotidianos estos eventos que lo que todos creemos. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Martín Pedersoli, ¿qué tal? Buenas tardes, Martín, presidente de la Agremiación Médica, y Jorge Barallo, vicepresidente de la institución. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por venir. No, gracias a ustedes. Dieron a conocer un informe sobre lo que es la violencia sanitaria. ¿Hubo sorpresas? Sí, la realidad es que nosotros veíamos esto como una temática que necesitaba un abordaje epidemiológico con datos y tomamos esa decisión de trabajar en conjunto con Ipsoar, que es un instituto que está realizando esta evaluación desde el punto de vista metodológico, y nos encontramos sí que la violencia tenía una magnitud importante y a su vez también, como bien decías, no solamente la violencia física, que tal vez es la que se expresa en los medios, sino que también situaciones de violencia de tipo psicológica, verbal, se ven con asiduidad, y bueno, creemos que puede ser un puntapié inicial como para poder generar algunas políticas para lograr mejoras en esto. ¿Se vieron sorprendidos, Jorge, cuando realizaron esta investigación y se fueron encontrando que las situaciones son mucho más comunes que lo que los que estamos afuera creemos, o no? Ustedes, la verdad, ya tenían bastante claro con lo que se iban a encontrar. Y la realidad es que la percepción era que, bueno, que en el ámbito de la salud, la violencia, como vos decías, no solamente es violencia física, sino en todas sus formas. Lo que sí arrojó esta investigación, que de alguna manera estamos orgullosos de haber puesto todos los medios de la Agremiación Médica Platense para realizarla, son algunos datos importantes que de alguna manera nos hacen poner el foco en determinadas cuestiones. Es más frecuente en la emergencia que en la sala de consultorio, es más frecuente en mujeres que en hombres, es más frecuente en residentes o en médicos jóvenes que en médicos grandes, es más frecuente en los hospitales públicos que en las clínicas privadas. Son todas cuestiones que de alguna manera somos médicos en definitiva y anteponemos, como decía, ayer lo decía, anteponemos el diagnóstico al tratamiento, y esto es un diagnóstico que nos permite establecer cuáles son los rangos en los que a partir de ahora habría que buscar soluciones. Martín, cuando se habla de violencia psicológica, ¿con qué se relaciona? ¿Con la falta de profesionales en los hospitales? ¿Con que los tiempos no se acortan en lo que tiene que ver con las guardias? ¿Con que no hay insumos? ¿Cuáles son las características? Sí, nosotros la evaluación que hacemos es que claramente la situación de atención, como decía Jorge, en la urgencia es una situación de estrés muy importante para la familia, y muchas veces el encontrar desbordado el lugar al que uno llega hace que la violencia se magnifique. Obviamente, si nosotros lográramos una planificación de un sistema de salud organizado y un camino de mejora, eso seguramente disminuya el número de eventos. Algunas implementaciones que se han hecho en la última gestión, como la incorporación del triage en algunos hospitales, ha generado algunas cosas positivas. ¿Qué es el triage? El triage es como una clasificación de la urgencia que necesita cada paciente para ser atendido. Eso es muy importante, se debe realizar en todos los hospitales, pero claramente eso solo no alcanza. Además de clasificar, necesitamos un recurso humano con un número determinado, que no esté saturado de una carga horaria, porque si el médico que está haciendo una guardia viene de hacer otra y así, no puede realmente atender correctamente y con tranquilidad a un paciente. Así que... Perdón, ¿y quién determina el triage? ¿Quién pone el orden? El triage, digamos, se clasifica con enfermeros que están, preparados para hacerlo, y van determinando cuál es el paciente que debe ser atendido. Son los que clasifican. Exactamente, claro. Es una clasificación. Hay hospitales que están más desarrollados, en otros requieren muchísimo mejora, y como decíamos anteriormente, imagínense si hay hospitales que están cerrando un quirófano porque no está en condiciones, hagamos el triage que hagamos, no va a encontrarse la solución. Creo que el sistema de salud, tanto público como privado,
necesita una modificación, una planificación mucho mejor de la que tenemos ahora. En esta planificación que estás haciendo mención, no solamente en cuanto a la atención, porque a lo mejor tienen la derivación de qué médico le corresponde, con el triaje como recién lo marcabas, pero en realidad están ahí 3 o 4 horas hasta ser atendidos. Esto por un lado. Por otro lado, la gente que tiene que ir en la madrugada a retirar un número para tener un turno dentro de lo que sería el día y depende de la necesidad que tenga. Sí, nosotros tenemos que entender que en el momento que el paciente se siente enfermo es un momento que requiere una atención y a veces nadie le gusta esperar. Imagínense si uno le dice a un médico tiene que hacerse una ecografía y tiene que esperar 3 meses para un turno, imagínense ponerse un segundo en la cabeza de ese paciente y obviamente eso genera situaciones de violencia, incertidumbre, y angustia. Y gente que viene del interior de la provincia. Bueno, en relación a lo que es la salud pública y privada, desde nuestro lugar de la agremiación tenemos casi el 40% de los pacientes que atendemos son del interior de la provincia. Así que imagínense todo lo que genera. Ahora, Jorge, ¿cómo se puede combatir? Digamos, ¿cómo se puede tratar de achicar estos números que ustedes también lo sabían, pero que es una realidad, para tratar de ir combatiendo y que sea por lo menos todo mucho más ameno? Sí, también decía ayer que esto, además de un diagnóstico, es una convocatoria a encontrar soluciones. Las soluciones seguramente pasan, en principio, por atender a la infraestructura, y no solamente a la infraestructura edilicia, sino a lo que es esta fragmentación del sistema de salud, que tenemos hospitales públicos, privados, las derivaciones son incompletas, hay una problemática permanente en ese sentido. Por el otro lado, también trabajar sobre los actores que son el equipo de salud, que están permanentemente expuestos a la judicialización, porque la judicialización indebida presiona permanentemente al médico y lo hace tomar algunas decisiones o estar en permanente estrés. Otra cosa como la que marcaba Martín, que es esta necesidad del médico de tener muchos trabajos, de ir de guardia en guardia, de abandonar el consultorio o de apurarse en el consultorio porque tiene que ir a tomar la guardia. Todas esas circunstancias serían posibles con una planificación. Yo creo que la palabra es planificación. Una planificación que realizaría cada centro de salud o que tiene que ver con el gobierno. No, debe ser integral y debemos participar todos los actores, los gremiales, los representantes de los médicos, de los trabajadores de la salud y obviamente el Estado. A partir de esto que dice Jorge, Martín, la idea es visibilizar un problema que está hace mucho tiempo y que es realmente grave en la salud. Sí, exactamente. Nosotros lo que veíamos era que esto se daba como en flashes, claro, momentos que le pegaban a algún compañero y ahí se visibilizaba el problema. Y que tenía que llegar a ese punto, ¿no? Que haya una agresión física, esto que decíamos en el comienzo. Y que nosotros veíamos que esto iba a servir como una base para que, digamos, después se pueda trabajar con el resto de los actores, como decía Jorge. Y bueno, en la presentación que hicimos ayer pudimos contar con la presencia de autoridades de la Facultad de Medicina, el Ministerio de Salud, el Colegio de Médicos, diputados, senadores, sindicatos, representantes tanto del equipo de salud, de profesionales y no profesionales, y hemos sido convocados también por la Comisión de Salud del Senado de la Nación, también para presentar estos resultados. Creo que, como decía recién el doctor Barallo, lo importante es que todos los actores participen y que haya una decisión política para tratar de mejorar el sistema de salud desde un punto de vista integral y que claramente eso va a disminuir los hechos de violencia. Es una buena noticia que hayan sido convocados por la Comisión de Salud del Senado de la Nación, ¿no? Uno se imagina, bueno, en provincia puede tener un efecto o un resultado, algo que no creo que los funcionarios desconozcan, pero bueno, si lo llevamos a Nación quizás el impacto sea otro, ¿no? Sí, para nosotros es importante y como te decía, también es muy valioso que todos los representantes de los médicos y de los no profesionales también estuvieron ayer en este lanzamiento. Que nosotros, como decíamos, hacemos la primera aproximación y esto requiere de un trabajo continuo y permanente. Sí dejamos bien en claro que la solución no es la militarización de los hospitales, como en algún momento se había propuesto, porque eso realmente no lleva a nada, sino que la respuesta a este flagelo es mejorar el sistema de salud en su contexto global.
Muchas gracias a los dos por haber venido. Muy Bueno, amables. No, gracias a ustedes. Pequeña pausa. Sí, pausa, ya regresamos con nuestro magazine. Imagen Platense, el canal de la ciudad.